Cantabel. Como verán, ya tenemos sentada acá a la compañera Georgina Gringa Gabuzzi. Y ¿cómo estás, Gringa? Bien, todavía disfrutando el día de ayer. Fue muy importante para todos los marlenses. Emocionante. Todas. Sí, absolutamente. Mucha gente, vi gente llorando por todos los rincones, jóvenes trasladando las imágenes de los compañeros detenidos desaparecidos. La verdad que sí, fue impactante, che. La verdad que te felicité ayer a Cecilia también, porque la verdad que fue un hecho histórico, me parece, para Merlo en todo lo que tiene que ver con su organización. Sí, la verdad que, digo, no solo la cantidad de juventud que había, sino esa movilización que, bueno, replicó un poco lo que hacemos los merlenses, ¿no? Cuando reclamamos que salimos a la calle y recorremos esa avenida Libertador, y que es el camino por ahí más acotada, porque la del 82 fue de San Antonio de Padua al Mástil, que también hicieron los familiares en el año 82 reclamando por sus desaparecidos, y un poco también tenía que ver con eso. Primero con tomar la calle, ¿no? En estos tiempos en donde el Palazzo está siempre dispuestos a meternos adentro de casa, y decirle a toda la ciudadanía merlense que hay una política pública con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y también fue muy emocionante la participación de un montón de familiares que por ahí no son los que acostumbramos a ver. Vemos más a Ana, a Mercedes Trota, bueno, a Griselda Ibar, bueno, y ayer vinieron familiares de muchos lugares que en general no vienen a Merlo, y que ayer nos acompañaron, y eso fue muy, muy emocionante también. Estuvo Martín Fraga, Martín contó esa historia. ¿Querés desarrollar un poco más sobre quién era Martín Fraga o quién es? ¿Quién es? Bueno, perdón. Martín Fraga es un compañero, es un profe de historia también, abundamos los profes de historia. Sus viejos militaban en la organización Montoneros. Su papá era de origen misionero, su mamá del sur del país, pero bueno, de Comodoro Rivadavia, pero fue criada acá parte de su infancia y adolescencia acá en Merlo. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, en un momento se conocieron, se enamoraron, y bueno, de ahí salió Martín. Y bueno, a partir de la persecución que ellos tuvieron y su organización, se fueron a vivir a General Las Heras, donde estaba la abuela materna de Martín, la mamá de Silvia Mónica Paulucci. Y bueno, la patota ahí en un invierno del 78 se lo llevan y dejan al nene, que tenía 6 meses, a Martín, con su abuela. Y Martín hizo una búsqueda muy larga, ¿no? Porque después vino a vivir a Merlo, ahí frente al del Unión, en una casona antigua, un chalet muy antiguo, que era donde vivían las tías abuelas de la mamá de Martín, docentes ellas también de literatura del colegio, una de literatura y una de artística del Sagrado Corazón. Y bueno, cuando empezó a entrar en la adolescencia, empezó a preguntar, y bueno, ahí de a poco empezó a conocer la verdad, y bueno, conoció que tiene 2 hermanas de una pareja anterior de su padre, y bueno, y ahí fue reconstruyendo su historia. Entró a trabajar en la CONADI, cuando la CONADI era Política Pública del Estado Nacional, hoy está vaciada. Estuvo casi 18 años trabajando en el área de genética, haciendo el trabajo con las familias para que dieran sangre, para bueno, hacer esa tarea junto con abuelas de hallar a los nietos y las nietas. Y bueno, fue recientemente despedido por el gobierno nacional, a él como un montón de otros trabajadores, que bueno, que todos son irreemplazables, pero bueno, en las áreas tan específicas también son más todavía, porque bueno, ahí en la secretaría echaron gente con
muchísimas décadas de experiencia que, bueno, no hay otra persona como, no sé, Silvia San Martín del Rupte para poner. Así que un claro vaciamiento de la política de memoria que tiene que ver con, bueno, mantener el archivo, engrosarlo y que sea también prueba judicial, ¿no? Que es la otra pata que tiene esta historia. No sé si lo dijiste, pero ¿qué se sabe del papá y de la mamá? De la mamá prácticamente nada, no se sabe por dónde pasó. Del papá, que estuvo en la primera de Moreno, que fue un centro clandestino mucho antes de el 24 de marzo del 76. Ahí estuvieron detenidos algunos de los fusilados del fusilamiento de 1956, cuando Rodolfo Walsh comienza a hacer ese trabajo de investigación y anda por el oeste, está en Merlo escondido Rodolfo Walsh. Encuentra que, bueno, uno de los fusilados que vive estaba en la comisaría primera. Digo, esas prácticas se siguen manteniendo, no es que se repiten, se continúan. Uh-huh. Si hoy vemos el accionar de la policía y quiero nombrar a Juan Cruz, nuestro compañero de 20 años que fue asesinado acá en Ituzaingó hace muy poquitos días, sobrino de una compañera nuestra del SUTEBA, de nuestra secretaria de Derechos Humanos. Le mandamos un abrazo a su familia. Vamos a estar el 27 en la marcha en Ituzaingó, en donde un policía de la Ciudad de Buenos Aires dispara y no pregunta nunca, ¿no? Sostiene que sigue teniendo razón. Así que bueno, hay prácticas continuas. En el caso del papá de Martín, se supone que termina en Campo de Mayo, que fue uno de los centros clandestinos de detención por donde pasaron buena parte de los compañeros del oeste, y de ahí algún vuelo de la muerte. Realmente muy conmovedor, más que nada que ahora quien tiene todo ese acopio de saber por su propia historia y por todo lo que ha investigado, ahora él se encuentra, digamos, con menores posibilidades de tramitar todo lo que como proyecto sería esto de engrosar los archivos, de buscar las pruebas. Yo creo que él seguramente estará siendo apoyado por algunas de las organizaciones o quedan liberados al azar. Los familiares tienen mucha experiencia en la resistencia, ¿sí? Digo, vivieron los 80, que no fueron fáciles, vivieron los 90, las leyes de impunidad, y siempre inventaron cosas nuevas para poder seguir teniendo la historia arriba de la mesa, trasladársela a las nuevas generaciones y pedir justicia y llevar adelante los juicios. En eso inventaron los juicios por la verdad, digamos, ¿no? Que en el medio de la impunidad construyen ahí una herramienta que, si bien no tiene pena, permitió después, cuando los vientos políticos cambiaron, tener el testimonio de un montón de testigos, de familiares. Así que si hay algo que tienen los familiares, y más los familiares que participan activamente en la militancia, pues por supuesto que no todos lo hacen, es esa capacidad de endurecerse sin perder la ternura y seguir adelante con todos nosotros, ¿no? Sí, claro. Gringa, bueno, una de las últimas obras tuya y de algunos compañeros tiene que ver justamente con revincular nuestro distrito con ese pedazo de la historia, ¿no? Los desaparecidos de Merlo. ¿Cómo comienza esa ganas de poder desarrollar ese libro y qué es lo que encontraste a partir de toda la información que fuiste recabando? Bueno, es un libro que en realidad empecé a escribir hace como 20 años, porque es la síntesis de un montón de trabajo y de aportes de muchísima gente. El libro es un libro digital que uno puede encontrar en la página de Instagram de Derechos Humanos del SUTEBA Merlo. Puede entrar ahí y descargárselo. Y tiene una lógica de división, que está dividido por las 5 localidades del distrito. Y a su vez, adentro de las localidades están nuestros barrios. Entonces es una invitación primero a decir, a ver, Raquel, que es del parque, ¿no? Bueno, a ver, ¿quiénes son los desaparecidos del Parque San Martín?
¿no? Y es como una puerta de entrada a conocer esas historias de vida, de militancia y de represión en el territorio de Merlo. Ahí hay mucho trabajo de archivos personales, de familiares, del Archivo Nacional de la Memoria, del juicio a las juntas, de los distintos juicios. Bueno, son 136 biografías. Este es un libro de historias de vida. Y también tiene sumado a, bueno, si ese delito de desaparición forzada fue juzgada, no fue juzgada, si ese cuerpo fue restituido a través del trabajo de los antropólogos o no, digamos, eso también forma parte del libro. Yo te quería decir algo, Raquel. Quería preguntar, viste, yo siempre mi cabeza viaja hacia las escuelas, si este libro ha podido ser aproximado a los docentes, las docentes, porque me da la impresión que si los docentes que suelen trabajar muy bien estos contenidos lo pudieran hacer vincular con las pequeñas vidas de nuestros chicos, somos del barrio, somos del parque, somos de Padua, creo que eso haría que esta nueva generación que es tan cuestionadora, tan fuerte, tan capaz, tan inteligente y tan creativa, pudiera, vincularse emocionalmente con esto que pasó y poder decidir luego, generar su propio criterio, generar sus propias dudas, y también ahí podremos intervenir los adultos para ayudarlos a pensar, a discurrir sobre todo lo que pasó. Sí, la historia, digamos, y en este caso la historia local, lo que hace es construir identidad. Uno puede sensibilizarse con las historias de todos los compañeros, es más, de todas las víctimas que los poderes autoritarios han tenido a lo largo de la historia, pero es fundamentalmente constructora de identidad. Entonces, bueno, nosotros primero, por supuesto, que se lo acercamos a los afiliados y afiliadas, y después tuvimos una reunión con Jefatura Distrital, donde le acercamos todos los materiales que tenemos, los locales y los provinciales, que bueno, ahora nos invitaron a la plenaria de bibliotecarios, que es un lugar muy importante de nuestras escuelas para que conozcan. Y después, dentro de estas líneas distritales que tienen acá en el territorio de Merlo, hay una de memoria de 50 años, que ahí pusimos todos los materiales, así que por algún lado, tanto el libro de El Nunca Más, el de historias del terrorismo en el conurbano bonaerense, como el último, el de los desaparecidos de Merlo, por algún lado, y la revista, el último número de la revista, que acá Marcelo forma parte, dedicada, número 5 ya, nuestra revista Nuestro Lugar, a las infancias y juventudes de Merlo, número 5, dedicada exclusivamente a los 50 años del golpe. Estamos muy orgullosos y orgullosas de ella. Gringa, ¿sabes qué? Te quiero transmitir un poco la repercusión que yo tuve como docente al traspasar el libro, ¿no? O sea, en las aulas trabajamos dos cosas, una tenía que ver con lo histórico y después nuestra cercanía. En adultos siempre había una cuestión conflictiva constante de algunos estudiantes en torno a trabajar el golpe y cómo se trabaja, porque bueno, nosotros tenemos la perspectiva de trabajar la historia para poder comprender nuestro presente, y ahí es donde nosotros vamos. Cuando les presento el libro, que ellos tenían que elegir a partir de la localidad que ellos viven, el barrio, etcétera, o buscar alguna otra motivación, poder reconstruir esa historia, muchos se sintieron muy emocionados. Y de hecho ha pasado que algunos estudiantes empezaban a recordar ciertas situaciones de esas épocas, y alguno me pasó que comentó el conocer. Y también en el secundario estudiantes reconstruyeron la historia y decidieron, en vez de ponerle una imagen, dibujarla en la imagen. Y estaba tratando de buscar mi foto en mi celular, la reconstrucción de esa imagen, de ese detenido desaparecido,
y no lo encuentro. Prometo después mandártelo, pero la repercusión fue muy buena. La reconstrucción de la historia de cada uno de ellos fue emocionante para los estudiantes y decidieron armar para el acto que vamos a tener el miércoles en el CENS, decidieron reconstruir un video corto con la información que sale de ese libro, con la reconstrucción de los detenidos desaparecidos de libertad. Así que en ese sentido fue muy buena, che. Bueno, emocionante. Gracias, Pablo. Bueno, es para eso que hacemos, ¿no? Para ellos, para nosotros, para todos. Nosotros tuvimos muchas décadas de silencio en el territorio. Y bueno, es el trabajo de mucho tiempo y el convencimiento de todos y de todas, que eso tiene, pues lleva mucho tiempo. Gringa, ¿y algún datito que te haya conmovido, te haya movilizado más de todo lo que trabajaste? Un montón de cosas. Las historias de los secundarios son increíbles. Las historias de solidaridad en el medio del horror, de vecinos, sosteniendo niños ajenos en el medio de los secuestros de personas. Y también los silencios son muy terribles en cuanto, por ejemplo, algo que en general no se habla mucho, que es el robo de bienes. Y los bienes no son solamente objetos, sino que son el esfuerzo de personas para vivir un poquito mejor, como una pequeña casita, ¿no?, en Parque del Sol, que fue usurpada por Giva durante décadas, ¿no? Y yo me imagino todo ese barrio que sufrió la desaparición de esos dos maestros, viendo todos los días a esa familia usurpadora de ese lugar, ¿no? Hay muchísimas historias, y las historias de los familiares, de conocer nuestras madres de Plaza de Mayo del territorio, a Beba Galeano, a Sergia, a Jorge Gambero, que fue concejal entre 1973 y 1976, que sufrió la desaparición forzada de María Elena, su compañera. Nosotros habíamos hecho en la escuela, no sé qué año, 2001 creo. Sí, ¿no? Puede ser, Jóvenes sin Memoria. 2002 año, comenzó. 2002. Sí. Bueno, entonces 2002 habíamos... Una radio. En la radio con la historia de la desaparición de la esposa de Gambero. Y cómo él, pierde absolutamente el miedo. Algún día lo vamos a pasar, porque la tenemos, sí. Está el audio, no sé cómo se llama. Sí, el audio. El audio, sí, era una radio, sí, un programa de radio. Noches de Radio se llamaba. No recuerdo. Bueno, eso hay que tenerlo, hay que traerlo. Sí. Y creo que todo esto que vos contás, porque cuando uno entra al aula, como profe, a veces uno se da cuenta que muchas chicas y chicos no han recibido, no digo ninguna información, han recibido, algo les ha llegado, pero me da la impresión como que todavía le dan un halo de fantasía, o sea, como que ellos creen que esto, y sí, parece que algo pasó, pero no tienen claro qué fue lo que pasó. Y esto que vos contás de que el chico entre en la historia, porque además su barrio está presente en esa historia, pero que además que sepa que esto pasó en las casas donde la gente vivía, y que esa familia perdió su casa, y así como ella, un montón de familias más, y cosas que le han pasado a nuestros abuelos, a sus abuelos, a sus tíos, a su familia. Creo que eso es por ahí donde podemos traccionarlos a los pibes y a las pibas para que de verdad empiecen a asumir la defensa de su identidad, justamente. Sí, por eso las marcas territoriales son tan importantes, poder encontrarte en el camino una huella que diga algo. Yo ayer le decía a los vecinos, bueno, estamos acá en esta plaza fundadora del pueblo hace 270 años, pero también es el lugar donde se llevaron a Carlos Antonio López Pumarega. Y también estamos a media cuadra del Colegio Técnico, en donde
asesinaron al fundador de la escuela, ¿no? O sea, al Pacurondo. Y estamos a 2 cuadras de la primaria número 1, en donde estudió Domingo, donde estudió Roberto, donde, ¿no? Entonces ahí el territorio va teniendo otras capas, ¿no? No solamente es la 1, la plaza de 25, donde me encuentro con mis amigos, sino ahí uno va metiéndole esas capas de memoria y de historia que hacen que, bueno, ser merdense, por eso nosotros en la revista trabajamos tanto en pos de construir la identidad. No solamente es vivir en el último, ahí en el fondo del conurbano, tener que tomar el Sarmiento, ¿no? Porque cuando uno no tiene una identidad propia, otro le imprime la identidad. Entonces, cuando uno no conoce las historias de lucha, no conoce a sus héroes, no conoce por lo que reclamaron, cómo se formaron estos barrios, bueno, hay otros que te van a decir, no, vos vivís allá. Como cuando yo iba a la UBA me decían, pero ahí van a caballo, claro, me decían. Claro. ¿Van a caballo en Merlo? Sí, no sé, capaz que en Pontevedra andarán a caballo. En el programa anterior, justamente una de las cosas que marqué es que lo importante de recuperar datos fidedignos de todo lo que pasó durante esos años, tiene la relevancia de no permitir que otro relato, otro comentario, otra forma de olvido que llamamos negacionismo, y yo estoy segura que es un labrado de una presunción de olvido, van reemplazando datos y van contando historias que no son, que no fueron o con otras intenciones, y que eso hace también que nuestros chicos y chicas, y por supuesto la población en general, se aleje de la defensa de todo esto. Bueno, por eso hay que hacer mucha pedagogía de la memoria. Por eso también es tan importante lo de ayer y trabajar durante todo el año, porque 50 años es todo el año. Así que para eso estamos, para eso están los libros, para eso está la revista. Porque bueno, en las formaciones tampoco estuvo la historia, la enseñanza de la historia local y cómo hacer de esta historia local un parangón con la historia general de la provincia, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en Latinoamérica. La CPM ahora va a lanzar un sitio con las víctimas de la provincia de Buenos Aires, ahora en breve, que va a ser muy importante. Nosotros colaboramos con lo que tiene que ver con Merlo, con la comisión, y justamente que hablábamos de Jóvenes y Memoria, el programa invita a mirar tu propio territorio. Claro. Bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Georgina, cuando vos decís nosotros, ¿te referís a SUTEBA o a la Secretaría de Derechos Humanos del municipio? No, al SUTEBA. Gringa, te saco un poquito de la info del libro y demás. ¿Cuáles eran los ideales de esos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos? Mirá, ya sean los que militaban dentro del mundo de las izquierdas, ¿no? En todas sus variantes, o en el campo del peronismo, eran tiempos revolucionarios, ¿no? Pensemos que la posguerra, después de semejante masacre, hay toda una reconstrucción ahí de decir, bueno, este mundo que tenemos no lo queremos más. ¿Qué hicieron nuestros padres hasta este momento? Nosotros queremos otra cosa. Y la idea de poder repartir la riqueza que se construye colectivamente, poder construir un mundo equitativo, con altos grados de igualdad, los compartían todos los compañeros, ¿sí? Desde el compañero menos formado que estaba en una sociedad de fomento, pero que sabía que no era justo que alguien pasara hambre y con otros armaba una olla y ponía de lo poco que tenía, digo, esta cuestión de la solidaridad, al compañero que daba los mejores debates, ¿no? En el ámbito universitario y participaba también ahí de la militancia. Nuestros barrios muestran eso también, porque el gran trabajo colectivo que se hacía para el mejoramiento de la vida de barrios obreros como los nuestros no solo pasó acá,
sino en el resto del conurbano bonaerense. Muestra una política como la gran herramienta de transformación del mundo. Y bueno, esa era la idea, poder transformar el mundo tan horrible en muchos momentos por un mundo que valiera la pena ser vivido, ¿no? Sí, yo el otro día hablábamos en general con algunas personas y yo empezaba a plantear, digo, a ver, partamos de la base de que el sistema capitalista es un sistema injusto, ¿no? Entonces, cuando se piensa una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad con justicia social, se parte de la idea de que, bueno, la forma de distribuir los recursos tiene que ser más ordenadamente posible. Digo, si no, lo que tenemos hoy, que es concentración de la riqueza, que hoy tenemos niveles de indigencia muy altos y niveles de riqueza muy altas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, empezábamos a plantear, digo, bueno, pero ¿cómo se logra esa cuestión de transformar eso que los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos intentaban hacer, ¿no? Porque todo el mundo piensa que hay una cosmovisión todavía social, más allá de que ya venimos hace muchos años con el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, de que había una lucha armada, que había organizaciones revolucionarias que no eran revolucionarias, sino que eran locos confusibles que desestabilizaban el orden social. Y cuando te empezás a encontrar con las historias de esas personas, la realidad es que los pibes, las pibas, los hombres y mujeres en ese entonces lo que estaban tratando de hacer es educar al pueblo, ¿no? De llevar cultura a los barrios más humildes. Digo, ahí en esos pequeños pasos se empiezan a dar como ciertos marcos de transformación, ¿no? ¿Te encontraste con eso cuando fuiste reconstruyendo la historia de los detenidos desaparecidos? ¿Con la lucha armada? No, justamente con los sectores, con la militancia en general. Sí, absolutamente. Digo, también, hay que digamos, no ponerlos en un altar en el sentido de que los compañeros y compañeras no tuvieron errores, por supuesto que los hubo, y ahora después quiero nombrar algo. Primero, poner en su contexto los tiempos violentos del 55 en adelante, con respecto a que fueron generaciones que no conocieron nada parecido a la democracia, ¿no? Entonces, en el medio de la persecución, del hostigamiento, de la censura de prensa, porque, digamos, nosotros decimos esas cosas y parece que fueron del 76 y no lo fue de mucho antes, construyeron espacios, como vos decías recién, de militancia, de participación, muchos de la mano de la iglesia, acá el cura Chingolo, en Merlo Norte, digamos, que laburaba con, parte de los compañeros que hoy están desaparecidos en una pequeña villa de emergencia que había sobre la calle Brasil, trabajando sobre esa población, enseñándole sobre la diarrea estival, la necesidad de la higiene, dándole herramientas para que tuvieran un oficio. Digo, hay muchas experiencias de militancia en este territorio que desde que existe el peronismo es muy peronista. Era muy peronista en los 70, muy conflictivamente peronista también, pero también había una gran participación de la izquierda, ya fuera del PRT o del Partido Comunista. Y con respecto a esto de no idealizar, les quiero contar cuando vuelve Perón, de Ezeiza, ¿no? ¿Recuerdan cuando vuelve Perón? Van millones, cientos de miles de compañeros, y hay un grupo de compañeros que es el Frente de Liberación Homosexual, que va con una bandera que dice la frase más hermosa de la marcha peronista, que es: cuando reine en el pueblo el amor y la igualdad. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Para eso militamos, ¿no? Eso decía su bandera del FLH. Y yendo para Ezeiza, a 15 metros de distancia se abre la gente, a 15 metros atrás, tipo leprosos, ¿no? Porque el canto era ni putos ni marxistas, peronistas. Digo, también era un momento sumamente
machista. Uno puede leer los documentos del PRT sobre la moral y la familia, no digo, no de la familia entendida cristiana, pero sí hay una cosa que hoy podríamos cuestionar tranquilamente, ¿no? Porque se han roto un montón de ideas de esas más tradicionales. Entonces, también los compañeros, como nosotros lidiamos con la moral de este tiempo, ellos lidiaban con la de su tiempo, ¿no? Y también aparecían las situaciones de la homofobia, del machismo, ¿no? Eran tiempos complejos también, y donde la violencia política la ponía el Estado desde el momento en que bombardeó a civiles la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, ¿no? Y donde la falta de democracia también llevó a buscar las maneras, ¿no?, de poder expresarse, participar, mostrar el enojo, el odio y las ideas, a veces de manera muy simple, como cuando ponen los villeros que Villa Manuelita no reconoce a los yanquis, ¿no?, en una pintada histórica de la década del 60, ¿no?, que no tienen nada, lo único que tienen es un pedazo de carbón y expresarse. Es como el Perón vuelve escrito en las paredes. Se perdió un poquito. Y corriendo. Sí, las paredes siguen siendo muy importantes, pero se perdieron. Yo acuerdo con vos que tendrían que estar diciendo un montón de cosas ahora. Bueno, Georgina, la verdad que no nos alcanza la palabra gracias, como siempre decimos, no solo por el aporte que haces, sino porque siempre dejas como algo para tomar y continuar. Creo que esto ha sido muy valioso para nosotros y para todas las personas que nos escuchan, y quedamos en deuda con vos para seguir haciendo todas. Vos nos marcás un poquito por dónde ir, y por ahí seguramente iremos, y por supuesto te dejamos el agradecimiento de todo nuestro grupo. Bueno, no, muchas gracias para todos, para todas. Solamente para convocarlos y convocarlas a mañana a salir a la calle por los 30.000, por los 136 víctimas de Merlo, por los 8 nietos o nietas de Merlo que todavía faltan, y los más de 350 que faltan en este país. Cárcel común para todos los genocidas. Gracias. Muchísimas gracias, gringa. Un abrazo grande. Vamos al cortecito chino. Cantabel.